El 15 de marzo se cumplirá un año ya de la clausura del desarrollo Distrito Natura, que se construía sobre la Avenida Politécnico Nacional, al lado de los terrenos de amortiguamiento del estero El Salado. En un operativo donde acudieron inspectores de Profepa y elementos de la Secretaría de Marina, SEMAR. El proyecto lo promocionaba Grupo Crescento como Distrito Natura y de acuerdo con su folleto, se trataba de 3 hectáreas de usos mixtos, habitacional y comercial, con 204 terrenos dentro de coto a la venta. Aunque se ha señalado que este desarrollo se estaba construyendo sobre el estero El Salado, se trata de un terreno particular que está pegado al predio de amortiguamiento del área natural protegida. Comentó el director general de Grupo Crescento, que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, clausuró Distrito Natura tras pedir la autorización del impacto ambiental, la cual van a elaborar, aunque no fue parte de los requisitos, mencionó. Profepa señala que el terreno está dentro de su competencia como un terreno que era zona boscosa, humedal o manglar. Clausuraron porque no tenemos estudio de impacto ambiental federal que no está en los requisitos que se piden para la obtención de la licencia, explicó el director general. Mientras tanto, el desarrollo ha quedado a la deriva, y con un gran atraso de tiempo, inversionistas muestran preocupación por incumplimientos especificados por parte del desarrollo. Compártenos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal y activa las notificaciones, ya que estaremos compartiendo contenido de valor para la región.